El sindicato CESIF Melilla ha iniciado una campaña de recogida de firmas dirigida tanto al Gobierno de la Ciudad Autónoma como al Ministerio de Educación por una mejor climatización de las aulas de nuestra ciudad. El presidente del sector de educación del sindicato, Luis Escobar, afirmó que llevaban trabajando desde hace semanas para que se actúe ante esta cuestión y buscaba el compromiso definitivo no solo de docentes, sino también del conjunto de la ciudadanía. Pero nosotros llevamos trabajando sobre esto varias semanas para no solamente denunciar y que esto se quede en titulares, sino para también actuar y hacer propuestas serias y comprometer también no solo a los docentes, sino a la ciudadanía en general, porque creemos que este problema no solo es un problema laboral que afecta a los docentes, sino también a los usuarios de los centros educativos, que son nuestros hijos y nuestras hijas. Escobar hizo referencia al cambio climático como causante de problemas a la hora de impartir clase. Vemos aquí en el gráfico cómo el cambio climático es una evidencia y cada año, esto es de los 3 últimos años, en los meses de junio y septiembre, los días de calor pues van aumentando y también los días de altas humedad relativa, lo cual hace bastante incómodo estar en las clases. Si vemos sobre todo en el mes de septiembre, el día de incomodidad, que es de bochorno, incluso de calor insoportable, como la misma agencia de meteorología califica, pues aumentan, sobre todo en septiembre, a lo largo de estos últimos años. Esto, junto a las elevadas ratios de las clases, hacen que las aulas se conviertan en unas auténticas saunas, donde es muy difícil llevar una actividad educativa o académica. Y el cambio climático es tal y tan evidente y tan innegable que el Ministerio de Transición Ecológica ha realizado un informe que se llama Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, un documento en el que se recogen los impactos de esta subida de temperatura, de los cambios meteorológicos, y a la vez recomienda una serie de líneas de actuación para las administraciones públicas. Sobre todo, pues habla del impacto sobre la salud humana, el impacto social a colectivos vulnerables, por ejemplo, menores de edad, o el impacto sobre condiciones laborales. También marca este informe que son las administraciones públicas quienes deben liderar y actuar para paliar y mitigar los efectos del cambio climático. El Ministerio de Trabajo, desde 1997, regula las condiciones de trabajo en todos los sectores y el Real Decreto 486/97 sobre las condiciones dignas y mínimas en las que se tiene que desarrollar una labor dice que trabajo tipo trabajo oficina, que puede ser más o menos equiparable a los que tenemos en el aula, aunque no siempre, porque hay docentes que trabajan en el patio y hay docentes, por ejemplo los de infantil, que no es como estar en una oficina, se están moviendo mucho. Bueno, pues poniéndolo como equiparable a un trabajo de oficina y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, dice que la temperatura tiene que oscilar entre los 17 y los 27 grados. No más de 27 grados, y la humedad relativa no ser superior al 70%. Como vemos en este gráfico, también de los meses de junio y septiembre, y cada vez se va ampliando más por el cambio climático, en la línea roja vemos cómo ahí está la marca de los 27 grados, la marca máxima, y vemos cómo la mayoría de los días, en junio, pero sobre todo en septiembre, superan esos 27 grados. Y ya sabemos, por la situación geográfica que tenemos, que la humedad relativa de Melilla no suele estar por debajo del 70% muchos días. Con lo cual, esto se hace urgente. Además de denunciar la desigualdad de climatización entre los centros públicos. Es importante marcar que todas las dependencias de la ciudad autónoma y todas las dependencias de la delegación de gobierno están climatizadas. Todo aquel que trabaja en interior, por supuesto, en una oficina, tiene sus condiciones laborales como lo marca el Ministerio de Trabajo en este Real Decreto, excepto los centros educativos. A continuación, el presidente de CESIF Educación aprovechó para anunciar la campaña de recogida de firmas. Por eso iniciamos a partir de hoy una campaña de recogida de firmas a través de change.org. Es una campaña que tiene 2 firmas, una dirigida a la ciudad autónoma de Melilla como titulares de los centros infantil y de primaria, y la otra dirigida al Ministerio de Educación como titular y a la gerencia de edificaciones del Ministerio de Cultura, que es quien se encarga de las edificaciones del Ministerio de Educación, desde que se separaron los ministerios. Bueno, pues iría al Ministerio de Educación, en concreto a la gerencia de Cultura, y otra a la ciudad autónoma.
Somos conscientes de que siempre se crea un debate entre las dos administraciones de quién es la responsable de la climatización en las aulas. La Dirección Provincial del Ministerio puede decir que en los colegios, como son titularidad de la ciudad autónoma, pues son a ellos a quien corresponde. La ciudad autónoma puede decir que la climatización es equipación y no rehabilitación, con lo cual vamos a hacer una petición algo más amplia para que ellos intenten llegar a convenio de colaboración, a acuerdo, porque evidentemente se trata de la salud y del bienestar, repito, no solamente de los docentes, sino también de nuestros jóvenes y de nuestros hijos e hijas. Asimismo, se demandó una serie de medidas para llevar a cabo. Bueno, pedimos concretamente 3 cosas en la firma. Primero, un plan de choque contra el calor, para estar preparado en los meses calurosos de 2024. Ya está pasando el calor, no es ahora mismo urgente, pero ya hay que empezar a planificar mayo-junio del 2024. Somos conscientes de que poner aire acondicionado, simplemente decir que pongan aire acondicionado en las clases, es algo bastante difícil porque algunos centros tienen la instalación eléctrica bastante obsoleta y es difícil una instalación de aire acondicionado y que la instalación ahora mismo la aguante. Entonces, el plan de choque podría consistir perfectamente en introducir en las aulas elementos de refrigeración que tengan un bajo consumo eléctrico. Pues hablamos ventiladores de techo, hablamos ventiladores especiales que refrigeran o incluso aire acondicionado portátiles tipo pingüino que tienen un consumo eléctrico bastante más bajo que un split o que un aire acondicionado de máquina fuerte. Esto como plan de choque. También pedimos un plan de rehabilitación energética de los edificios escolares con instalación de placas solares. Tenemos que recordar que Melilla tiene casi 3.000 horas de sol al año. Es decir, somos de las comunidades que más horas de sol tiene y que más puede aprovechar la energía solar. Establecimiento de zonas de sombra, tintado de cristales, aislamiento, etc. Este sería un plan más ambicioso. No es un plan para llevar de un día para otro. Hay que elaborarlo, hay que diseñarlo este plan. Y además sería bastante amplio porque son muchos centros en Melilla a los que afectaría esto. Pero esto podría durar perfectamente una legislatura, pero hacerse en 2-3 años o 4 incluso. Y el tercero sería la inclusión inmediata de una partida para estas acciones tanto en los presupuestos generales de la ciudad autónoma como en los presupuestos generales del Estado, que se están elaborando actualmente. Por eso la firma de la petición viene ahora, porque lo que nosotros pretendemos es canalizar esas firmas para hacer ver a nuestros dirigentes que la ciudadanía está preocupada y que por tanto lo metan como partida presupuestaria, tanto el plan de choque como una inversión a varios años de rehabilitación energética de los edificios. Y todo esto, ¿cómo se puede financiar? Porque claro, aquí está el problema de siempre, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues existen maneras de hacerlo que nosotros hemos descubierto a través de planes y proyectos y subvenciones que están contempladas en el mismo Plan Nacional por el Cambio Climático que mencionamos antes, del Ministerio de Transición Ecológica. Existen subvenciones, como he dicho, créditos, financiación, tanto europea como nacional, para poder costear todo esto que proponemos. Por ejemplo, de Europa, los fondos sociales europeos Plus y los fondos FEDER, concretamente en su línea verde, engloban este tipo de proyectos de rehabilitación energética y lucha contra el cambio climático. En España, como planes nacionales, tenemos el Plan PIMA, el Plan de Impulso al Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica, y el Plan PIREP, el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que también tienen previstas partidas para este tipo de proyectos. Por último, desde el sindicato pidieron implicación a la ciudadanía. Creemos que los docentes en general y la ciudadanía, los docentes en particular, y la ciudadanía en general, creemos que se pueden unir y pedimos que se unan a esta iniciativa para decirle a nuestros gobernantes que esto es completamente necesario y completamente factible hacerlo. Porque nosotros con esta forma, con esta propuesta, enseñamos el camino, enseñamos la vía, pero es la voluntad política quien tiene que tomar las riendas para que la administración lo haga realidad y para que podamos tener dentro de las aulas unas condiciones dignas. Y
Esta voluntad no puede quedar solo en un titular de prensa, unas declaraciones, y al otro día al consejero, el señor Fernández Bonamazón, que expresaba su voluntad de cambiar esto, de hacer lo posible para que las condiciones mejoraran dentro de las aulas. Bien, aquí tiene la oportunidad. Nosotros le enseñamos el camino de hacerlo. Pero esto se verá si se hace o no se hace en los próximos meses. Si se incluyen ya partidas dentro de los presupuestos generales de la ciudad autónoma o los presupuestos generales del Estado, pues veremos que realmente hay voluntad política y esto se quiere hacer. Se puede hacer. Posteriormente, en respuesta a las preguntas de los medios, Escobar hizo referencia a la situación del centro en Carnaleón. Los compañeros de Encarna-León, que ahora mismo siguen ocupando lo que se llamaba el Gabriel de Morales, pues están diciendo que estamos en esta situación de que nos vamos, no nos vamos. Aquello se supone que ya tendríamos que haber empezado el curso allí y no se ha empezado, pues no están a gusto. En ese sentido nosotros representamos a la opinión de los compañeros. Por otra parte, decir que, por supuesto, se podía haber hecho todo esto mucho antes. Pero claro, se podía, con unas elecciones, tanto unas elecciones nacionales en julio y anteriormente las elecciones locales, pues parece que nadie se puso mano a la obra para poder primero recepcionar el edificio y luego hacer la correspondiente inspección para la licencia de primera ocupación. Pero sí que es verdad que puede haber elementos que puedan constituir algún tipo de peligro para los niños, y eso es importante. O sea, no se puede abrir un centro. Yo he oído, lo que no tengo es constancia, pues no lo he oído de ninguna forma oficial, pero sí de docentes de allí, que una de las cuestiones es que los barrotes de la valla exterior tienen demasiada anchura y los niños pueden meter la cabeza ahí y quedarse atascados. Y entonces eso lo he oído. Entonces eso, por ejemplo, si eso es cierto, es verdad que eso se debe rectificar, porque aquí estamos hablando de... todo el mundo nos hemos quedado una vez atascados en una reja de esta, ¿no? Sobre todo los niños. Pero evidentemente hay cosas que son prescriptivas y que hay que arreglarlas. ¿Cuánto van a tardar en arreglarlas? Pues si el director provincial no se quiere comprometer a una fecha, ¿qué hacemos nosotros? O sea, lo que nosotros pedimos es que esto se acelere, porque los compañeros del Gabriel de Morales siguen en esa situación de temporalidad dentro del aula, porque quiera que no, aunque están muy bien, pero son aulas prefabricadas, no es un centro propiamente dicho.